Acaba de publicar la editorial Ariel este libro, 1492, España contra sus fantasmas, del escritor Pedro Insua. Un ensayo dividido en 4 capítulos, un prólogo y un epílogo de los que vamos a ir hablando con su autor, que está con nosotros. Bienvenido, Pedro, gracias. Muchas gracias a vosotros por invitarme, encantado. Vamos a empezar, si no te parece mal, por la leyenda negra, ¿no? ¿Por qué crees que todavía debemos luchar contra la leyenda negra si no hay ningún historiador, yo creo, serio, que la considere fundamentada, ¿no? Bueno, ningún historiador serio relativamente. Aún quedan algunos restos por ahí, sobre todo a nivel divulgativo. En cuanto se sale, digamos, de la historia de archivo, de la historia académica, es verdad que ahí se diluye la leyenda negra en la historia académica, pero sin embargo, en cuanto se vierte divulgativamente, aparece y a veces de parte de los propios historiadores profesionales, digamos, que saben que eso es un pero les viene bien desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista político, desde muchos otros puntos de vista no históricos, pues sale a relucir. Y entonces ¿Y quiénes son los que siguen creyendo en la leyenda negra y la ponen en...? Porque estás hablando de divulgadores, pero ¿cuáles son esos intereses? Intereses políticos, fundamentalmente. España está hoy en día, pues como todos sabemos, ¿no? Amenazada por parte de su unidad, por parte de una serie de facciones políticas que buscan precisamente, y la leyenda negra, su cultivo es fundamental para deslegitimar precisamente la España histórica, para presentarla como una tiranía ante los pueblos de España que aspiran a liberarse. Entonces, este discurso, que es el que prácticamente pues es el que abona la leyenda negra. España es un despotismo, es un país, pues, desde el demonio del mediodía, una especie de tirano que es Felipe II, ¿no? Pues una especie de Sauron, ¿no? Y entonces España es una especie de Mordor. Es este discurso maniqueo el que abona la leyenda negra, y entonces pues eso viene muy bien para justificar el despedirse de España, el Goodbye Spain, el adiós España, ¿no? que muchos venden, ¿no? Hola Cataluña, adiós España, ¿no? Es un poco esta, hola Galicia, hola País Vasco, etcétera, ¿no? Es decir, hay una serie de facciones muy importantes con representación parlamentaria que entienden que ya están tomados sus parlamentos, etcétera, etcétera, que buscan, pues sobre el cadáver de España, buscan nuevos estados. Esto es la realidad que tenemos política, vamos, nadie es ciego para verla, ¿no? Y la leyenda negra viene muy bien. ¿Y hay alguna, digamos, justificación? No, la leyenda negra es un discurso falso, es falso históricamente, este es el asunto, es decir, políticamente, ideológicamente, este no es un libro que no pretende ser un libro ni ideológico ni político, es un libro de filosofía de la historia. Y una de las tesis fundamentales del libro es que la historia es una ciencia. Digamos, y esto que muchos se olvidan. Sí. Y entonces una ciencia que su material de trabajo pues son los hechos, ¿no? son los documentos y los monumentos, digamos, las reliquias y los relatos que decía Gustavo Bueno, ¿no? Es decir, la base documental de archivo, la archivística, es aquello en lo que se basa la historia. Y la historia es una ciencia narrativa, ¿no? Y en el relato puede haber ciertos márgenes. Por ejemplo, pues no es lo mismo un relato en inglés que en español. Claro, ¿no? Para empezar. Pero después, y puede haber cierto margen. Lo que no existe en margen es para eludir los archivos, eludir los documentos. Entonces, si por ejemplo, pues en el testamento de Isabel la Católica dice que a los indios hay que tratarles bien, ¿no? Pues eso lo dice ese documento. Claro. Entonces, eso no se puede eludir, no se puede esconder, no se puede evitar, se puede después interpretar, pero la interpretación tampoco puede ser tan forzosa como para destruir el documento, por así decirlo. Entonces, esto es un poco la idea fundamental. Entonces, a partir de ahí, pues claro, la leyenda negra es un mecanismo que definió muy bien Julián Juderías en el año 14, ¿no? Cuando publica su obra, con ese título por primera vez. Es un mecanismo de deformación, es decir, la leyenda negra es un mecanismo, una metodología que hace que aquello que nos favorece lo esconde
y aquello que nos perjudica lo engrandece, ¿no? Y entonces queda España, la historia de España queda deformada, monstruosa, como si fuera pues una caricatura, ¿no? de sí misma, ¿no? Requiere de dibujar ciertas líneas que son reales, porque si no, no funcionaría como propagandísticamente. Claro. Requiere de algo de realidad. Claro. Pero deformado, completamente deformado. Entonces, se forma una caricatura monstruosa. España es un monstruo histórico, que hay que destruir. Hay otros fantasmas en los que hablas en el libro, ¿no? Por ejemplo, el fantasma de Al-Ándalus, ¿no? La creencia de que Al-Ándalus es como una especie de Grecia, ¿no? Del siglo VI antes de Cristo, pero aquí, y un lugar pacífico y muy, digamos, culturalmente refinado y eso, y además, sí, eso, pacífico y refinado. ¿Y eso es así o no es así, o relativamente? Eso fue se sobredimensionó el carácter de Al-Ándalus como civilización, se le llegó a llamar, ¿no? La civilización andalusí, a partir, sobre todo, del siglo XIX. Es decir, en el siglo XIX, los viajeros protestantes, la mayor parte de ellos, Borrow, Ford, etcétera, vienen a España, una España que estaba en guerra, una España que había pasado la guerra de independencia, que, por ejemplo, Borrow, Ford y tal, vienen en los años 30, que están en la guerra civil, en la Peninsular War, ¿no? La guerra peninsular eso para es en ellos. 1808, 1815, pero después, cuando vienen buena parte de estos viajeros, España sigue en guerra, que son la guerra de 1833 a 1840, la guerra carlista, la primera guerra carlista. Y entonces esa es la España que ellos conocen. Entonces esa España, claro, es una España que está en guerra. Y entonces ellos entienden que la España católica pues está arrasada, y entonces acusan al catolicismo de haberla arrasado, entonces miran para atrás y sobre las ruinas que ellos observan, visitando Andalucía principalmente, ¿no? El caso de Washington Irving, por ejemplo, pues lo que observan de esas ruinas, cuando ven la Alhambra, etcétera, pues es la maravillosa España mora, que llaman ellos, ¿no? Entonces sobredimensionan absolutamente el valor de la España mora y de esa manera pues menguan el valor de la España católica, ¿no? Deliberadamente lo hacen, ¿no? Entonces esto, claro, genera pues un contraste muy fuerte, de tal manera que se ve al Andalus como una cultura excelsa, como una civilización luminosa, una civilización en que brilla la ciencia. Fue, ¿no? No, Al-Ándalus, desde el punto de vista histórico, volvemos a la categoría histórica, sí. Hablar de civilización, que algunos lo hacen, Burckhardt, los historiadores de la civilización hispano-árabe que le llaman, ¿no? Por ejemplo, la obra de Burckhardt, Titus Burckhardt, o lo que sé, Levi Provenzal, por ejemplo, que hablan de civilización andalusí. Es excesivo, a mí me parece excesivo llamarle civilización. Al-Ándalus como Estado, pues fue un Estado muy endeble desde el punto de vista de su consistencia como Estado. No supo resolver todo el problema racial, por ejemplo, es decir, no supo engranar, digamos, desbordar las categorías raciales y tribales. Es decir, estaban los bereberes divididos de los, de los yemeníes, de los sirios, los árabes propiamente dichos. Entonces, hubo matanzas, por ejemplo, en Alsecunda, en el barrio de Córdoba llamado Alsecunda, en el barrio sur, la parte sur, al otro lado del río Guadalquivir, en Córdoba, pues ahí hubo matanzas de bereberes, por ejemplo, ¿no? Musulmanes, todos ellos. Entonces, Al-Ándalus se destruyó en la fitna, en la guerra civil. En 1009 se produce una guerra civil que dura hasta el año 1031, en que se disuelve el califato, y son los propios musulmanes los que se destruyen entre sí. Es verdad que por la presión cristiana, naturalmente, pero por ejemplo, pues Medina Zahara la destruyen Medina Al-Zahira, la que construyó Almanzor, la destruyeron los propios musulmanes. Medina Zahara también queda... O sea, que pacífica no fue Al-Ándalus. No. Los mártires cristianos, ¿no? Es decir, había tolerancia, claro, la tolerancia que era la tolerancia basada en poner a los no musulmanes, es decir, a judíos y a cristianos, mozárabes, ponerles un impuesto especial, ¿no? De tal manera son los llamados dimníes, ¿no? La dimna era un impuesto especial que por mantener su religión pues tenías que pagar, por mantenerte en tu religión. Es verdad que toleraban esa religión, sentido tolerar en sentido real. La tolerancia no es una virtud, precisamente. La tolerancia es soportar o dejar hacer
pudiéndolo no dejar hacer, ¿no? Porque estás en una posición de superioridad cuando toleras, ¿no? Pero en función, en este caso, de pagar un impuesto. Entonces, sin embargo, algunos cristianos, los llamados mártires cordobeses, ¿no? Pues quisieron manifestar públicamente su confesionalidad y eso estaba prohibido. Bueno, entonces, al manifestar, insistieron en esto y a San Eulogio de Córdoba, San Eulogio, lo desollaron y lo tiraron al río Guadalquivir, ¿no? Entonces, bueno, digamos, la tolerancia llegaba hasta un punto, lógicamente, ¿no? Entonces, claro, dibujar al Andalus una sociedad excéntrica respecto de su centro de irradiación, ¿no? Que es Damasco o Bagdad, excéntricas, sin esa amalgama de tribus, no terminar de resolverlas, bueno, momentos muy puntuales, con Abderramán III y con Hakem II únicamente. Esto no se resolvió políticamente. Entonces, después, desde el punto de vista cultural, es Grecia y Roma absorbidos ahí. Porque sí, es verdad que al andaluz tampoco es ajena, digamos, plenamente oriental. Tiene mucha influencia aristotélica, por ejemplo. Es decir, que es semi-occidental también ahí, ¿no? Vamos a pasar al siguiente fantasma, porque si no es que no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo a hablar por lo menos un poquitín de cada uno de ellos, si no te parece mal. No, me parece. Yo creo que ha quedado bastante clara la posición. Luego, vamos a hablar del fantasma de Sefarad, que me comentabas antes de comenzar la entrevista, que era el que más habías trabajado para el libro, ¿no? Sí, vamos a ver. A diferencia del Andalus, claro, era un Estado. Y la restauración actual, por ejemplo, la búsqueda de la restauración del Andalus en determinadas facciones, en este caso yihadistas y tal, pues está ahí. Sefarad no existe tal cosa, ¿no? No hay, porque no era un Estado, nunca fue un Estado, Sefarad. Sefarad es una especie de mito que los propios, que cultivaron los propios sefardíes, los propios judíos españoles. Un mito exculpatorio en buena medida, porque Sefarad, el nombre de Sefarad, se supone que realmente aparece una vez en la Biblia, en el libro de Abasías, y se supone que se refiere a la ciudad de Sardes. Pero los judíos españoles lo utilizaron para referirse a la península ibérica, porque así justificaban su presencia anterior a Cristo aquí, judíos antes de que Cristo fuese sacrificado por los judíos. Entonces, claro, los que estaban aquí pues no eran cómplices del deicidio de haber matado a Cristo, ¿no? Entonces, era un mecanismo, digamos, cultivado por parte de los judíos, el llamarse Sefarad a sí mismos, para evitar haber sido cómplice o dar complicidad con el asesinato de Cristo, según decían los cristianos, ¿no? Entonces, pero que habían sido los romanos, ¿no? Bueno, no, pero acusado por Caifás y Anás y toda el Sanedrín, ¿no? Entonces, los romanos lo que hacen es lavarse las manos, como todos sabemos, ¿no? Entonces, la cosa es que Sefarad, la culpa, digamos, que lleva a España de parte de Sefarad, el fantasma Sefarad, digamos, acusa a España de haber expulsado a los judíos de una manera gratuita. Es un gesto, digamos, moralmente detestable. No tiene un sentido político, ¿no? Porque no existe una reclamación por parte de Israel, de Sefarad, ni cosas que me parezca, así como sí, sin embargo, existe por parte del yihadismo una reclamación de Al-Ándalus, pero sí una culpa, además, que por el carácter tan arbitrario, según dicen la leyenda negra, ¿no?, de la expulsión, pues es incluso más, porque en la pugna política pues aún se explica la destrucción de Al-Ándalus, pero Sefarad no hay pugna política, entonces ¿por qué expulsar a Sefarad? Bueno, pues esto está completamente tergiversado por la leyenda negra, ha visto la causa de la decadencia de España en la expulsión de los judíos. De todos modos, lo que sí está claro, ¿no?, es que en todos sitios ha sido muy difícil la convivencia interreligiosa, ¿no?, a lo largo de la historia. Sí, vamos a ver. Primero, la leyenda negra opera sobre Sefarad en el siguiente sentido. España no es el único país que expulsa a los judíos, parece que es el único país que los expulsa, entonces ahí está otra vez la metodología que hablábamos de Julián Juderías, ¿no? Es decir, se exagera lo que nos puede perjudicar y se omite aquello que nos puede favorecer. Claro, aquí la omisión consiste en no decir que a los ingleses los habían expulsado en el siglo XIII, en el siglo XIV los habían expulsado los franceses, en el siglo XV los expulsaron los españoles, pero en el propio entorno, en la década de los 90, los expulsan de varias ciudades italianas. Más adelante, en 1540 y tantos, 42, los expulsan de Portugal, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que... Me están diciendo que te tengo que despedir, pero vamos a añadir la última pregunta
pregunta, perdona, que es lo de América. Es que no, es súper interesante. Yo creo que podemos quedar y seguir hablando del tema en otra ocasión. Pero vamos a la América, ¿no? Que es la que está en el origen, yo creo, ¿no? De todo América es donde, lío. ahí es donde se la juega España históricamente, por así decir, porque se supone que la acción contra el Andalus, la acción contra Sefarad, después se prolonga en América. Y América además es la parte desconocida hasta ese momento. España descubre América, ¿no? Y lo que hace es prolongar esa acción depredadora, digamos, que operó sobre con la segregación del Andalus, con la segregación de Sefarad y con la destrucción del Andalus. Entonces eso lo continúa con los aztecas, los incas, etc. Claro, eso es la versión completamente pues antihistórica, falsa, ¿no? antihistórica, tergiversada absolutamente, ¿no? Porque precisamente lo que hace España es incorporar lo que es un continente entero como es América, organizarlo, administrarlo, introducir la población indígena, se incorpora a las instituciones, en este caso a la legislación de Indias, que es la legislación castellana que se prolonga hasta allí, una legislación muy benevolente con el indígena. Es decir, hay que saber que, por ejemplo, pues las condiciones de vida de los indígenas protegidos por la legislación de Indias, pues eran unas condiciones de vida mucho mejores, por ejemplo, que las que describe Engels, la sociedad en Manchester. En Manchester de principios del siglo XIX, el trabajo, las jornadas de trabajo, etcétera, son mucho más largas, mucho más costosas, mucho más tediosas. Las que describen la situación de la clase obrera en Manchester era mucho peor que la situación del indígena. Lo vamos a dejar aquí, ¿te parece? Pero seguimos en otra ocasión, porque yo creo que hay, en fin, hay tema para rato, ¿eh? Sí, hombre. Ha sido un placer, de verdad. Gracias.